Buenas noches a todos nuevamente. Bienvenidos a este módulo sobre fundamentos o sobre neuropsicología, rehabilitación neuropsicológica. Vamos a empezar esta primera clase, primero mostrando la manera en que vamos a desarrollar nuestro curso, ¿no? El índice del contenido del programa es lo que quisiera mostrar en primer lugar, el programa del módulo. Tenemos el módulo que va a estar constituido por las siguientes unidades. Una primera unidad denominada Fundamentos de Rehabilitación, que empezamos con la primera clase el día de hoy, 12 de septiembre. Hemos variado esto por solicitud de ustedes, ¿cierto? Lo hemos movido una semanita, lo voy a actualizar, pero tenemos la primera clase, que es definiciones y antecedentes, es lo que desarrollaríamos el día de hoy, que es la rehabilitación, antecedentes históricos y las intervenciones neuropsicológicas. Pasaríamos a una segunda clase que va a denominarse Paradigmas, Planificación y Ética, donde vamos a ver los paradigmas neuropsicológicos, la planificación de la rehabilitación y lo que es el aspecto ético en la rehabilitación neuropsicológica. En ese punto, en ese último punto, voy a incluir además la clasificación de tipos de rehabilitación para que ustedes vayan siguiendo el hilo conductor de los 3 grandes bloques de rehabilitación que vamos a ver en las clases siguientes. La segunda unidad va a estar referida a uno de estos bloques que se llama rehabilitación de los trastornos cognitivos, y esto se va a dividir en 2 clases. Una primera clase que va a hablar de los procesos cognitivos básicos, en cuyo interior vamos a ver la rehabilitación del proceso de información lentificado, la rehabilitación de los trastornos de atención y la rehabilitación de las funciones motoras en adultos y en niños. La clase 4 va a estar referida a lo que son los procesos cognitivos superiores, en cuyo interior vamos a ver la rehabilitación de los trastornos del lenguaje en adultos y niños, la rehabilitación de agnosias en adultos y niños, la rehabilitación de los trastornos de la memoria y finalmente la rehabilitación de las funciones ejecutivas. De ahí vamos a pasar a una tercera unidad en la cual vamos a ver la rehabilitación neuropsicológica de trastornos de repercusión social. Y al respecto vamos a ver la clase 5, que va a ser trastornos sociocognitivos, en cuyo interior tenemos la intervención de los trastornos adquiridos de la comunicación social, rehabilitación de los trastornos de la cognición social, intervención en los trastornos de la conducta desafiante. La clase 6 va a ver lo que son los trastornos psicosociales y en su interior la intervención psicosocial para niños y el apoyo familiar para personas con lesiones cerebrales. Preparándonos para la cuarta unidad, que es una de las que tal vez tiene mayor bibliografía que ustedes pueden consultar, o la más frecuente, aunque todas las anteriores son casos que pueden recibir en consulta. De esto se sabe menos, y de los que voy a leerles a continuación, evidentemente se sabe más, que son la rehabilitación neuropsicológica después de la lesión cerebral adquirida. En este caso vamos a ver solamente la clase 7, pero voy a dejarles el material de la clase 8. En la clase 7 está la rehabilitación después de la lesión cerebral, que supone el tratamiento cognitivo-conductual para personas con estas lesiones cerebrales, el tratamiento de los problemas de autoconciencia e identidad después de una lesión cerebral, la rehabilitación vocacional y ocupacional para personas con lesión cerebral, la terapia de aceptación y compromiso ante la lesión cerebral adquirida, y la clase 8, que en realidad no voy a avanzarla como tema, pero que les voy a dejar el material, supondría lo que es las técnicas, métodos recientes y emergentes de rehabilitación neuropsicológica, donde les voy a dejar un material sobre lo que es la técnica coadyuvante a la rehabilitación neuropsicológica y los recursos tecnológicos al servicio de la rehabilitación neuropsicológica. Porque esta octava clase en realidad la vamos a utilizar para hacer la presentación y defensa de los trabajos de investigación, o en este caso de intervención en rehabilitación que les voy a proponer. Bien, a ver, ¿cómo vamos a utilizar la calificación? La calificación. En la calificación vamos a tener la actividad del foro 1,
con 10 puntos, foro 2, foro 3 y foro 4. Como ustedes ven, lo que yo propongo ahora es que subamos estos foros que valían 5 puntos, pensando en todo el trabajo que ustedes presentaron y prepararon en el módulo anterior, que valga 10 en lugar de 5, ¿no? Y es así como lo he pensado. Las fechas ya están establecidas. El primer foro se entrega el 17 de septiembre, el segundo el 22, el tercero el 27 y el último se presenta el 2 de octubre porque ya es la clase previa a lo que es nuestro examen final. Cada foro ya está o va a estar hasta el día viernes subido a la plataforma. No necesitamos adelantar foros, pero van a estar de todas formas ahí. Yo los hago visible ni bien se presente el foro correspondiente. Es decir, el 17 de septiembre se presenta ese foro, ese mismo día libero el foro 2, para que a partir de ahí ustedes tengan tiempo de hacer el segundo para los siguientes días, ¿no? Como ustedes ven, he tratado de respetar una diferencia de 5 días entre foro y foro, tratando de que haya de por medio un fin de semana, que siempre es un poquito más sencillo para trabajar entre 2 personas, y porque pienso que es una manera muy ágil de que no nos carguemos de actividades luego de terminado el foro, sino comencemos a trabajar en las actividades en el tiempo que tenemos juntos, que es precisamente este mes. El trabajo final va a tener un puntaje de 20 puntos y va a suponer una propuesta de un programa de rehabilitación para un caso específico asignado. Yo les voy a asignar un caso a cada pareja. El examen final va a suponer la defensa oral de esos programas. Como yo voy a tener ya acceso a ellos, ustedes van a tener que responder a las preguntas que yo les haga sobre la propuesta que ustedes me hicieron. Por tanto, la entrega de estos programas debe ser un día antes del examen final. Es decir, el día 4 de octubre será la entrega de este trabajo final. Los formularios, como siempre, después de cada clase, tenemos 6 clases en las cuales se van a llenar formularios. Hoy no, la octava no, entonces nos quedan las 6 del centro, 2 puntos cada formulario, haciendo un total de 12 puntos, y la asistencia que es designada por sistema. En eso yo no tengo injerencia. Sistema me pasa a mí una asignación de puntajes que ustedes han obtenido en la toma de asistencia. Vuelvo a repetir que no la hago yo, la hace sistema. Solo en esta oportunidad nosotros vamos a tomar esa asistencia, ¿no? Y para tomar esa asistencia lo que hacemos es utilizar un sistema en el cual en cualquier momento, señores, el sistema registra que ustedes están. Eso no es ni al principio ni al final, es en cualquier momento de la clase, ¿sí? Eso es completamente aleatorio. Quiero recordarles, para no tener dificultades, que en la propuesta de esta maestría, la presencia y participación de ustedes en las clases, me temo que sí es de carácter obligatorio. Esto para que aquella persona que no puede en este tiempo esté consciente que yo no puedo obtener notas de usted si usted no está aquí. Y por eso les he pedido a todos que me prendan las cámaras, ¿cierto? Porque yo sí necesito ver quiénes están y necesito interactuar con ustedes. No me sirve que José Luis esté aquí con foto y esté planchando en su casa. No me sirve. ¿Por qué? Porque aunque aplaudo esa voluntad de José Luis, y qué bueno, porque ser hombrecito es bien, ¿cierto? Además de eso, me temo que yo lo necesito a él así, atento a lo que decimos, ¿cierto? Porque se aprende mucho del gesto en términos neuropsicológicos, ¿no? Creo que eso es algo que ustedes logran comprender. Entonces, cuando ustedes se inscribieron a este curso, tenían que haber previsto que tienen que estar en un lugar que puedan desarrollar la clase. Yo entiendo que una vez tenemos una dificultad, transporte, trancadera, yo lo entiendo. También entiendo las personas que ya me dijeron la anterior vez, salgo del trabajo, doctora, 6:45, hasta que llego a mi casa son las 7:15. Lo entiendo, perfecto. Pero lo que no voy a entender es que me mantengan las 2 horas de clase, la cámara apagada o sencillamente no vengan.
Esa nota de sistema la va a poner él y la nota de formularios la ponemos nosotros en función a lo que ustedes trabajan con nosotros. ¿Ya? Esto quiero que lo tengamos bien claro, ¿sí? Bien, el foro 1 va a consistir en casos fallidos de rehabilitación, que ustedes van a hacer una búsqueda en la bibliografía sobre casos fallidos de rehabilitación neuropsicológica, que nos va a permitir tener una idea de que cuando se habla de rehabilitación hay muchos factores que pueden entorpecer esta actividad y que un neuropsicólogo tiene que aprender de experiencias ajenas, que hay ocasiones en las que un programa puede ser fallido. El leer sobre eso nos va a dar pautas de, caramba, si a estas personas les ha pasado esto, bombillo rojo, eso es algo que yo necesito anotarme para que nunca yo descuide este aspecto cuando me toque a mí trabajar con un paciente. El foro 2, casos de rehabilitación de un trastorno cognitivo, porque estamos trabajando la primera unidad justamente sobre los trastornos cognitivos. Ustedes buscarán esa información bajo parámetros que tenemos ya en los foros. Si Flavia es tan gentil de darnos un vistazo a medida que yo voy hablando para que ellos vean que todos los foros ya están organizados, ¿no? Y que cada foro tiene una información específica que yo les voy a ir pidiendo. El tercer foro, por supuesto, en el siguiente tema, que supone la rehabilitación de un trastorno de repercusión social. Y el último foro, nuestro último bloque, ¿cierto?, de rehabilitación, que supone un caso exitoso de rehabilitación neuropsicológica después de una lesión cerebral adquirida. Hasta aquí. Estos son los foros, para que ustedes vean un ratito, un pincelazo simplemente, foro 1, foro 2, foro 3 y foro 4, que ya están organizados y listos para que ustedes puedan abrirlos y trabajar. Y trabajar. Correcto, gracias. Ahí están, como siempre, las explicaciones en plomo de lo que yo espero que ustedes presenten en esa casilla, ¿sí? Entonces, todo está lo suficientemente explicado como para que nadie se pierda. Volvemos, por favor, a nuestra hojita. Hasta ahí, con el tema de foros, volvemos a trabajar, decíamos, por las parejas que ya habían sido asignadas en la anterior ocasión. Solo hubo 2 casos que tuvieron complicación, que fue el grupo de José Luis, por una pérdida, ¿cierto?, humana, que fue el único caso en el que la pareja no pudo estar presente el día de la exposición, pero que ambos reportaron haber trabajado muy tranquilamente juntos, ¿cierto? Y un segundo caso que me temo que también tuvo que ver con una pérdida humana, que también hizo que no estuviera presente. Todos los demás reportaron en la evaluación que ustedes hicieron que aunque fue difícil un poquito encajar al principio, sí lograron articularse, sí lograron organizarse, ya se conocen más, es decir, que ya Guara, si trabaja con Marianela y sabe que Marianela es tardona, puede empezar a hincharla desde ahora, porque sabe que ella es tardona. O Marianela, si sabe que Guara es ansiógena, ya desde ahora le va aplicando fomentitos, ¿no? Ya desde ahora le dice Guara, vamos, con calmita, faltan 5 días, dame hasta tal día. Entonces, creo que esto lo pueden manejar todos muy bien, ¿sí? Sin embargo, voy a habilitar la posibilidad de que alguien me escriba en privado, pero un neuropsicólogo tiene que poder trabajar con cualquier tipo de persona, aún personas difíciles. De hecho, casi yo diría que el trabajar en grupo se constituye en un ejercicio de puedo llegar a tener un caso sumamente difícil y ese caso es el compañero con el que estoy trabajando, ¿cierto? En la maestría. Entonces, creo que no va a ser complicado trabajar. Esos mismos grupos se mantienen para el trabajo final, porque van a hacer un trabajo final también de a 2 personas. Entonces, es el mismo grupo. El trabajo final se los voy a dar el día jueves, pero les anticipo de qué se trata. En la ciudad de La Paz hemos trabajado recientemente con la Asociación Alzheimer Bolivia en un centro de acogida que trabaja con adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
Este centro se llama Casa Amandita y hemos hecho un trabajo voluntario de evaluación de los 89 adultos mayores que asisten a este centro de acogida con la intención de poder, a través de acciones de voluntariado y acciones académicas como esta, el poder brindar una atención de rehabilitación a aquellas personas que requieran y que tememos que el personal de esta casa no puede brindar porque ellos brindan la atención en alimentación y cuidado, pero adolecen de profesionales que puedan hacer este servicio. Entonces, con vistas a eso, yo he tomado la decisión de que el trabajo de ustedes, así como en el caso anterior, no sirva solo para llenar una nota, sino que en este caso sea un trabajo que podamos entregar junto con ustedes a Casa Amandita y decir, aquí está, señores, el programa de maestría segunda versión de la UNSA como parte de las actividades de extensión, entrega a Casa Amandita los programas de rehabilitación para cada una de las personas que logremos hacer esto. Ellos son 89, pero no todos pueden ser rehabilitados. Por eso lo que hemos hecho es elegir los 30 casos más importantes, pero a la vez de mejor pronóstico que podrían ser sujetos a un trabajo de intervención. Esas evaluaciones previas ya han sido tomadas y van a ser entregadas a ustedes. Obviamente es una evaluación mínima, pero una evaluación de screening neuropsicológico que va a permitir, en base a todo lo que yo les vaya enseñando, que ustedes vayan proponiendo para una persona en específico un programa de intervención. Entonces, como verán, lo que vamos a hacer es matar 3 pájaros de un tiro. Vamos a aprender a cómo hacer un programa de rehabilitación, vamos a trabajar con un programa real, con una persona real, vamos a facilitar que ustedes puedan tener acceso a esa persona. Los que están en la ciudad de La Paz, vamos a ver la manera de que ustedes, los que quieran y puedan ir a Casa Amandita y conocer el caso en particular y aplicar, si gustan, más evaluaciones. Eso va a depender de la posibilidad de ustedes. Y los que están en el interior del país, vamos a intentar que estas personas tengan acceso virtual a ustedes, ¿no? Para que con esa segunda información podamos completar mejor la posibilidad del caso que vamos a presentar, ¿sí? Entonces, el tercer elemento es que vamos a contribuir ayudando a la sociedad en una población real, y la universidad no solamente va a ser un saludo a la bandera, sino que vamos a verdaderamente con esta corte de neuropsicólogos impactar y cambiar la calidad de vida de estas personas. Entonces, creo que mejor trabajo no podríamos tener. Trabajo más útil no podría ser. Entonces, vamos a recurrir a la licenciada Cris Sanginés, que gentilmente es la que ha dirigido la primera parte de la evaluación, que es la coordinadora del capítulo La Paz de la Asociación Alzheimer Bolivia, para que ella sea tan amable de lograr el contacto de ustedes con estas personas. ¿De acuerdo? He elegido casos que no sean absolutamente difíciles ni absolutamente fáciles. He elegido casos que tengan un deterioro cognitivo leve. He dejado de lado los que no tienen deterioro cognitivo porque no nos necesitan, y he dejado de lado los que tienen un deterioro cognitivo ya marcado o un posible diagnóstico de trastorno neurocognitivo, porque eso demandaría mucho más tiempo del mes que tenemos, ¿no? Entonces, para que ustedes practiquen, ejercitan, pongan en juego todo lo que han aprendido, creo que este primer caso podría ser muy útil. Yo les voy a enseñar 2 esquemas de planeamiento de intervención, tanto para adultos como para niños, porque las variables en la intervención para niños no son exactamente las mismas que las variables en intervención para adultos. Por eso, si ustedes recuerdan el programa, siempre contemplo niños y adultos y niños, porque entiendo que por lo menos la mitad de ustedes trabajan con población infantil y la otra mitad trabajan con adultos y adultos mayores, ¿no? Entonces,
Estoy tratando de que lo que les enseñe sirva para todos en realidad, ¿ya? Bien, el examen final va a consistir en que ya una vez entregado este trabajo a mi persona, el día de la evaluación, pueda yo hacerles preguntas. A ver, usted dice que su objetivo es tal, ¿por qué? Usted dice que la necesidad encontrada es esta, cuénteme. Este es el tipo de preguntas que les voy a hacer, ¿no? En función, por supuesto, a lo que ustedes me manden. Los formularios que son 12 puntos, dos por clase. Ya sabemos que los formularios hablan mucho de lo que conversamos aquí, no tanto de lo que está puesto en la diapositiva, por eso el formulario lo puede rellenar muy fácilmente una persona que está atenta en clase y le cuesta más a la persona que no, ¿cierto? Y la asignación de asistencia. Hasta aquí, y antes de pasar ya al programa, abrimos preguntas para saber si ustedes tienen alguna duda, algún comentario. Este es el momento. Antes. Angélica tiene abierto el micrófono, pero no se la escucha. No sé si es un error. El que quiere decir algo puede levantar la expresión para que lo ubiquemos, o está todo. Marianela Torres. Marianela Torrico, a ver. Buenas noches, ¿cómo está? Una consultita, en algún momento me confundí, creo. Los foros, como en el módulo anterior, continúan siendo individuales, ¿no? No, Solo el trabajo. Ah, bueno, no. sí. Entonces Ahora, no me ahora confundí. cambiamos a los foros también en dos. ¿Por qué? Porque uno supone una lectura más profunda y dos, hay un incremento en la puntuación. Entonces, yo veo conveniente, Marianela, darles un poquito de auxilio, ¿no? No todos están pudiendo hacer las cosas en tiempo porque entiendo que la mayoría de ustedes viene corriendo del trabajo, ¿no? Muy pocos son los que no tienen, digamos, una actividad previa formal, sino más libre. La mayoría tienen actividades muy concentradas. Entonces, hacerlo entre dos me parece mucho más fácil de que ustedes puedan, por ejemplo, una persona busca y nos juntamos para ver qué encontraste. Yo encontré lo mismo, o mira, no me pareció esto, o creo que podemos llenarlo así. Entonces, creo que hacerlo entre dos va a ser más fácil ya en esta ocasión. Por tanto, vamos a repetir la experiencia de las mismas parejas que trabajaron el módulo anterior. Y son las mismas parejas que se mantienen para el trabajo final. Muy bien, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Doctora, no sé si me escuchan. Más o menos. La escuchamos más o menos. Ahí, no sé, es que mi Ahí mejor. micrófono. Ahí mejor. Doctora, una consulta. No sé si hay la posibilidad de que el trabajo del foro 1 pueda ser para el lunes y no para el domingo. Lo que pasa es que tenemos la entrega de nuestro trabajo final para el domingo del anterior módulo. Entonces, y además de, bueno, no sé si todos han podido lograr los dos foros y una actividad final se nos ha juntado todo para un solo día. Pero no sé si es posible, solamente ese foro para el lunes. Sí, no tengo yo problema, solo que mida los tiempos, Angélica, es decir, yo puedo habilitar hasta el lunes para aquellos que tengan la complicación que dice Angélica, pero no puedo mover las otras fechas, ¿no? O sea que me parece muy razonable lo que ella dice. El primero, los que guste, va a estar abierto desde ahora, ¿no? Puede ser que alguno tenga tiempo mañana y mañana lo llena y está bárbaro. Pero lo habilitamos entonces hasta el lunes, por favor, solo el primer foro. El que quiere mandar antes, manda, pero hasta el lunes el foro 1 y de ahí en más las fechas que ustedes tienen. ¿Está bien? Muchas gracias, doctora. Gracias. Ok. ¿Algo más? Belén. Ok. Buenas noches, doctora. Una consulta. No sé si escuché bien, pero ahora van a ser 2 formularios por clase, lo que anteriormente lo hacíamos como uno al final de clase. No. Formulario Por clase. y vale 2 Vale puntos. 2 puntos. Ah, ya. Tal vez ahí fue mi confusión. Gracias. Gracias. Ok.
¿Algo más? ¿Todo ok? A ver, eso, por lo menos uno responde, ya es algo. José Luis, por lo menos, ya. 2, Jocelyn, ya. Está bien, eso, ya está, eso. No se olviden que no podemos hacer nada con la cara que tenemos, pero sí podemos hacer mucho con la cara que ponemos, ¿cierto? Entonces, yo quiero ver la cara que me pone, ¿sí? No la que tiene, con esa no me meto con la que me pone. ¿Está bien? Ok, listo. Arrancamos entonces. Vamos adelante con nuestro primer tema. Clase 1, primer tema, además les mostramos, bueno, ahí estaba la muestra del Foro 1, que supone la rehabilitación neuropsicológica Foro 1, realizar una revisión sistemática de información sobre casos en los cuales no se hubiera obtenido éxito, ¿no? Desarrollar una tabla de Excel que permita organizar, aquí está lo que ustedes tienen que ir rellenando, el título del reporte de caso, la patología de base, el síndrome o alteración neuropsicológica que se presenta en ese artículo, el enlace de la publicación y, por supuesto, lo que es el procedimiento realizado para que nosotros tengamos una idea de qué es lo que ha sucedido en ese caso, ¿no? El pronóstico del caso, los resultados esperados de la rehabilitación, todo esto está escrito en los artículos. El resultado obtenido en la rehabilitación, el análisis de la intervención y la identificación de los factores en contra. Todo esto es lo que ustedes van a encontrar en la publicación que vayan buscando. Entonces, es libre, pueden indagar sobre rehabilitación en lo que ustedes quieran, en TDAH, rehabilitación en autismo, rehabilitación en trastornos desafiantes, en lo que ustedes gusten, en lesiones cerebrales. Por eso el tópico lo va a poner cada uno, ¿sí? Yo estoy segura que no vamos a encontrar publicaciones repetidas porque cada uno tiene intereses distintos, ¿de acuerdo? Y eso permite que, por ejemplo, Marianela sume lo que a ella le interesa y Guara lo que a ella. Entonces, entre las dos presentan 10 en lugar de cada una 5, ¿no? Entre las dos presentan 10 reportes de esto, ¿sí? Esto se hace en el mismo Excel. Vamos aumentando filas simplemente, ¿no? Todo esto es de uno, copiamos igualito otro, los casos que ustedes piensen. Yo estaría contenta con que entre los dos pudieran encontrar de 5 a 6 casos. Estaría contenta, no le peguen 20, ¿no? O sea, no sean exagerados, pero que entre los dos encuentren entre 5 y 6 casos que pudieran rellenar la tabla, estaría perfecto, ¿sí? Estaría perfecto. Muy bien, ese es el foro 1. Vamos al siguiente. Siempre el foro lo voy a explicar en cuanto lo soltamos, ¿no? Tal vez para eso voy a utilizar el WhatsApp. No sé si ya nos han incorporado de nuevo, si no, por favor, María Esther, a través suyo, que nos incorporen nuevamente al WhatsApp que yo había solicitado la anterior vez. Y ahí podemos ir comunicándonos con respecto a los foros. Bien, empezamos la clase, entonces, tema 1. Teníamos el esquema para que ellos vean de lo que vamos a hablar, el índice de contenido de esta clase. Acabamos de ver lo que es el programa, la calificación y la explicación del foro, y empezamos nuestra clase número 1. Hoy tenemos 3 temas. El tema es ¿qué es la rehabilitación? Donde vamos a ver, en primer lugar, la definición etimológica, la definición conceptual y la definición funcional de rehabilitación. El tema 2, que habla de los antecedentes de rehabilitación, y aquí vamos a ver el origen de la rehabilitación, los eventos trascendentales y la historia de la rehabilitación neuropsicológica. Y finalmente en el tema número 3, vamos a ver intervención neuropsicológica, donde vamos a hablar de la definición de intervención, la definición de habilitación y la definición de rehabilitación, que es lo que vamos a ver a continuación. Empecemos entonces con la definición etimológica. Cuando hablamos de la palabra rehabilitación, esta palabra en realidad está compuesta por 3 significados. Por un lado, re, que va a suponer hacia atrás o de nuevo.
habilitas, que significa cualidad de ser capaz de hacer algún tipo de trabajo o tarea determinada, eso es habilitas, y sion, que significa acción o efecto. Por tanto, y en consecuencia, etimológicamente, la palabra rehabilitación va a suponer la acción de volver hacia atrás en la posibilidad o capacidad de hacer algo. Es como hacer un retro, ¿cierto? Es como hacer, rebobinemos para atrás y devolvámosle a la persona lo que antes hacía. Vayamos hacia atrás en el tiempo, antes de que tuvo este episodio de lo que fuera, esta presentación patológica, accidental, adquirida o degenerativa, y tratemos de, el paciente está aquí con muchas dificultades, tratemos de volverlo lo que era aquí. Lo que era aquí, tratamos de que él pueda volver a ser. Esto es lo que supondría la definición etimológica. Veamos la definición conceptual. Cuando hablamos de la definición conceptual, rehabilitación va a suponer acción y efecto de rehabilitar como habilitar nuevamente o habilitar de nuevo, y rehabilitar va a suponer habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su antiguo estado. Esto es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Rehabilitar supone habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su antiguo estado. Por tanto, la definición etimológica y la definición conceptual no se contraponen y son absolutamente equiparables. En los dos casos estamos hablando de lo mismo, que supone básicamente devolverle a alguien algo. Esto básicamente significa. A nivel funcional, la rehabilitación va a ser un proceso principalmente de reaprendizaje y adaptación, de modo que las personas afectadas adquieran nuevamente o de nuevo las habilidades que inicialmente tenían o que eran previamente ya las habían desarrollado y que a raíz, en este caso de una lesión, de una patología, de una enfermedad, no las tienen en ese momento y por tanto no es posible compensarlas de manera progresiva. En este sentido, la definición funcional va a suponer una tendencia a equiparar el concepto de rehabilitación a estimulación cognitiva. Y aquí es donde empezamos un poquito a tener que marcar algunas diferencias. Muchas veces utilizamos indiscriminadamente el término rehabilitación cuando de lo que estamos hablando es de una estimulación. Y por eso es importante que revisemos en el tema 3 cuál va a ser la diferencia entre esto. Hasta ahora solo estamos viendo el concepto etimológico, el concepto real, por decirlo así, que es en realidad la definición conceptual, y finalmente la definición funcional. Quiero dejar esto como una espinita, lo que está en rojo, quiero dejar como una espinita que la vamos a sacar en el tema 3, ¿sí? Rehabilitar cotidianamente o muy comúnmente se equipara con estimulación, pero quiero que lo dejemos ahí en bombillo rojo, no es lo mismo, ¿sí? Vamos a los antecedentes históricos de eso. Bien, cuando hablamos del origen de la rehabilitación, antes, hasta esta primera partecita, tenemos preguntas, el tema de la participación, ¿cierto? ¿Tenemos preguntas, chicos, hasta aquí, en este primer tema? ¿Tenemos preguntas? Veo que en nuestra tabla no está la participación y yo necesito que sí la tengamos. ¿A qué quieren que le baje puntos para que valga participación? Porque a mí sí me importa hablar con José Luis, Guara, Mariela, Daniela, Andreina. ¿A qué le bajamos? Al trabajo final no, el trabajo ya está con 20, pero bueno, sí, podríamos
noches, ¿A doctora. dónde? ¿A cuál? Aquí. A ver. Doctora, una consulta. No he podido comprender lo que decía acerca de que no son iguales Sí, rehabilitación sí, y rehabilitación. sí. Entonces, por favor, quisiera que la No aclare. solo usted, nadie lo ha comprendido. Yo se los he dejado como una espinita, les he dicho. Me alegra, Daisy, que me haya seguido y que esté espinada. Me alegra. Bien. Aplauso para usted. Lo estoy dejando como espinita. Es una espinita. Se los voy a explicar en el tema 3. ¿De acuerdo? Aguánteme hasta el final de la clase. Bien, pero gracias, gracias. No me han contestado a qué quieren que les bajemos puntaje para que participación tenga algo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué nos ha pasado? ¿Ah? ¿A qué le bajamos? Le bajemos 5 al trabajo final y 5 al examen, y ahí tenemos 10 puntos. ¿Ah? ¿Qué les parece? Porque para mí, chicos, es supremamente importante este tiempo que están aquí conmigo. Pienso que este tiempo que están ustedes aquí se tiene que valorar y se tiene que reflejar en la nota, porque no los quiero infartados, así, cuando tienen que hacer trabajos finales, ¿cierto? Creo que si disfrutamos de este momento juntos, es más bonito, ¿cierto? Pero claro, se disfruta más si encima tienen puntos, ¿no? Si encima tienen puntos. Mi propuesta sería, si están ustedes de acuerdo, problemas. Les decía que mi propuesta es esta, al trabajo final, que está ahorita con 20 puntos, y el trabajo práctico que está con también 20 puntos, le bajemos un poco para que demos nota de participación. No sé qué les parece, si están de acuerdo. Sí, doctora, de mi parte, Ahora sí, ahora no los estaba escuchando. Ya, ahora sí. No sé si les parece. Angélica Sí, dice, doctora, está bien. Sí, doctora. Alejandra También dice, estoy de acuerdo, doctora. sí está de acuerdo, me alegro, Daniela también. Ok, entonces veamos de que cada clase tenemos 7 clases. Cada clase las participaciones cuenten, por lo menos 2, solo tenemos 10 puntos. 1.5, ¿cierto? 1.5, chicos, ¿ah? ¿Qué les parece? 1.5. 1.5 participación de cada clase. ¿Está? ¿Ok? Bien. Entonces, abrimos desde Está ahorita. bien, doctora. Con esta primera parte, este primer tema, ¿tenemos preguntas? Pueden hacerlo aquí, sí. ¿Tenemos preguntas? Con esta primera, ahí está. José Luis, empecemos con usted. Tengo una invitada de México aquí. Esmeralda, ¿usted me va a hacer el favor? Yo no confío mucho en la tecnología, prefiero hacer ambas cosas. Usted me va a anotar, todos los que participan conmigo, por favor, para que haya una correlación entre el sistema y lo manual. Yo creo más en lo manual, aunque es bueno el sistema, es bueno el sistema. José Luis Montaño es la persona que va a hablar conmigo. Ok, que la conozcan en Esmeralda, ¿no? No es así nomás. Ahí está. Tenemos una visita del Biobanco Nacional de Demencias de México. Ok, bien. perfecto. Sí, buenas noches, doctora. Bueno, José Luis, es comentario y una duda, y creo que se relaciona con eso que nos dejó con Espinita, porque yo en el programa que estoy haciendo, que tiene que ver con programa de entrenamiento, no neuropsicológico o entrenamiento neurocognitivo, veo que no hay tanto trabajo en este aspecto como los de rehabilitación, porque justamente creo que la relación con lo que es el cerebro y la conducta
a partir de lo que es el conocimiento de la lesión y las funciones afectadas, ¿no? Entonces, como comentario y tal vez como una pregunta a usted, veo que no hay tantos programas de entrenamiento o de incluso de estimulación cognitiva, tanto así como de rehabilitación. Y lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, es basarme en programas que he visto de rehabilitación para tomar en cuenta estos modelos y trabajar ciertos programas, en este caso de entrenamiento neurocognitivo. ¿Es esto correcto? ¿Esa producción es mucho menor respecto a la rehabilitación, Sí, doctora? sí, lo que pasa es que justamente cuando le aclaremos a Belén en la espinita, también se le va a aclarar a usted que en realidad este módulo debiera llamarse intervención neuropsicológica. Intervención, no solo rehabilitación. Aguántenme hasta el tema 3 para que entendamos la diferencia, pero es cierto. ¿Cómo definimos? Y a ver, voy a elegir yo una persona que me va a dar la definición de neuropsicología, ¿no? A ver, María Esther, ya que estamos con María Esther. María Esther, si me da una definición de neuropsicología, una bonita, a ver, neuropsicología. Sigue Jocelyn por si acaso, o sea, porque veo una sonrisa amplia ahí. Sigue Jocelyn. A ver. La ciencia de la esperanza, doctora. La Ya, ciencia de la esperanza. eso es poético, María Esther, no, no vale, eso es poético, es cierto, es bello, es bella esa definición que usted da, es la disciplina de la esperanza, bárbaro. A ver, Jocelyn, deme una definición de neuropsicología. La disciplina que estudia o analiza el comportamiento y el funcionamiento cerebral. Ya, ok, ¿qué tipo de comportamiento, Angélica? ¿Qué tipo de comportamiento? Anóteme todos estos nombres, ¿no? Angélica, ¿qué tipo de comportamiento? Porque hay una definición completa, ¿ah? Es la disciplina que estudia la relación. A ver. La relación de las funciones cerebrales y las funciones cognitivas. Ya, pero ¿qué tipo de funciones? O sea, evidentemente es la Las disciplina que funciones. estudia la relación. Y aquí hay dos adjetivos importantes. Esperen, vamos a silenciar, espérenme, vamos a silenciar a quien está. Doctora, de las funciones superiores Ya, cerebrales. sí, pero ahí O las está muy funciones bien. superiores. Está muy bien lo que ustedes me dicen, funciones superiores, o sí, o el cerebro, o sistema nervioso, eso está muy bien. Y por otro lado, el comportamiento, correcto. Paola, Andrea, a ver. Es la relación de las funciones cognitivas con la estructura del sistema nervioso. Y se lo estudian lo normal. Estúdialo. Normal y patológico. Normal y lo patológico. Lo normal y lo patológico. Disciplina que estudia la relación normal, José Luis, y patológica. No solo patológica. ¿Correcto? Normal y patológica la relación. Normal y patológica, Kiara. ¿Tenía la manito levantada? Vamos, Kiara, su manito estaba levantada. Le permito decirme. Buenas noches, doctora. Sí, pero era para decir eso. Ah, ya. Ok. Relación, pero complétemelo. Estudia la relación normal y patológica. ¿Qué sigue? Bueno, la relación normal de una persona sana, ¿no? Y otra persona que haya sufrido algún tipo de daño. Bueno, la patología, es que esa era mi idea, no sé. Se los voy a dibujar. A ver, necesito un marcador, un bolígrafo. La relación supone dos elementos. Los dos elementos son, necesito marcador, sistema nervioso y comportamiento. ¿Por qué? Porque este sistema nervioso va a suponer no solo el central, sino también el periférico.
Por eso prefiero yo utilizar, y les voy a dar mi definición de neuropsicología, la mía. Ninoska Ocampo Barba dice que la neuropsicología es el estudio de la relación normal y patológica, la normal y la patológica entre el sistema nervioso, no solo el cerebro, el sistema nervioso, porque el cerebro no es todo el sistema nervioso. El cerebro es una parte del sistema nervioso. El sistema nervioso es más grande. El sistema nervioso incluye al central y al periférico. Entre el sistema nervioso y el comportamiento. El comportamiento no es la conducta. No es solo la emoción, no es solo lo cognitivo. Son los tres. Lo que agrupa, señores, cognición, emoción y conducta es el nivel cognitivo, el nivel emocional y el nivel conductual. La sumatoria de los tres es el comportamiento. ¿Qué es el comportamiento? La suma de el qué pienso, el qué siento y el qué hago. ¿Correcto? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando hablamos de la intervención neuropsicológica, esta va a tener que estar imbuida no solo en lo patológico que referenciaba José Luis, sino también necesitamos lo normal. A ver, ¿cómo yo, Andrea Miranda, que está aquí, cómo va a saber Andrea Miranda qué es una conducta, me estoy inventando, desafiante de un adolescente? ¿Cómo ella puede decir, ah, caramba, una conducta desafiante? ¿Qué tiene que conocer primero Andrea Miranda para identificar una conducta desafiante en un adolescente? ¿Qué tiene que conocer? Creo que lo opuesto, lo que es la norma, digamos, ¿no? Y por otro lado, me gustaría de repente sumar una idea. Creo que también es interesante pensar en cómo afecta el funcionamiento adaptativo en su cotidianidad, ¿no? Entonces, plantearía esas dos ideas. Esas dos ideas nos llevan a una sola, y eso es que para conocer, señores, lo patológico, no hay manera de conocer lo patológico si no conocemos lo normal. Sin conocer lo normal, yo no puedo decir que es patológico. Por tanto, la neuropsicología requiere los estudios de normalidad tanto como los estudios de patología. Lanzo una y me contesta el que quiere. Quiero que me cuenten cuál es el perfil neuropsicológico del niño preescolar en Bolivia. Googleen. ¿Están con sus computadoras ahí? Háganlo. No van a encontrar, no tenemos ese estudio. No tenemos ese estudio. Parece mentira, pero no lo tenemos. Y así como no lo tenemos nosotros, es probable, correcto, es probable que en otros países pase lo mismo con muchas cosas. Y estoy poniendo ejemplos de niños para que ustedes no digan solo pone ejemplos de adultos mayores. No, voy a poner ejemplos variados para que nadie se sienta excluido, pero estas cosas nos están pasando. En la primera generación, en cuyo caso tengo aquí a 2 o 3 personas de la primera generación, que aprovecho para presentarla, está con nosotros la licenciada Susi Mendoza, que es del primer programa de maestría, de esta maestría que ustedes están haciendo. Ellos, la primera generación de ustedes son la segunda generación, Susi, ellos son los que siguen a ustedes. Mire,
esa primera generación ha tenido que hacer varios estudios básicos que puedan servir de fuente para las tesis de ustedes. Y las tesis de ustedes van a ser fuente para una tercera generación. Dios quiera que tercera generación sea, por ejemplo, Daniela Ramos, que está en esta sala también. Ojalá. Y estas investigaciones que ustedes hacen, estos programas que ustedes van a tener que hacer, porque a nivel maestría les están casi pidiendo que hagan programas de intervención, muchos de ellos no van a ser de rehabilitación, como el de José Luis. José Luis va a hacer intervención neuropsicológica, pero no va a ser rehabilitación neuropsicológica, porque ya vamos a entender en un ratito más a qué me refiero con esto. Ahora sí, seguimos adelante en nuestras diapositivas y vamos con la siguiente. Empezamos entonces el tema número 2. En el tema número 2 quiero que revisemos lo que es el origen de la rehabilitación neuropsicológica, pero para eso vamos a hablar primero del origen de la rehabilitación. Hay en el Egipto antiguo lo que se llama el tratamiento de la rehabilitación, un primer documento que habla de una rehabilitación detallada, y estamos hablando de el año 2550 al 300, por tanto estamos hablando de un material supremamente antiguo, y desde ahí pasamos a un periodo que yo me temo que en términos neuropsicológicos ha sido el más fructífero a nivel de desarrollo, que son lastimosamente, y lo tengo que decir con vergüenza, las guerras mundiales. Creo que a nadie le gustan las guerras, pero lastimosamente tenemos que ser honestos y decir que gracias a las guerras mundiales se han dado una serie de avances en toda materia científica en el mundo. Me temo que la neuropsicología no ha sido la excepción. Y entonces tenemos el inicio de la rehabilitación moderna del 1914 al 1918, precisamente en existencia de la Primera Guerra Mundial. El segundo bloque importante de desarrollo de la rehabilitación neuropsicológica ha sido la Segunda Guerra Mundial, y esto nos va a circunscribir a los años de 1939 a 1945, cuando comenzamos a ver grandes estudios en torno a una de las áreas de la neuropsicología más famosas y que además hoy en día en muchos países se constituye en una especialidad de las neurociencias, que es la afasiología. Empieza por las afasias, en realidad, los primeros trabajos de rehabilitación. Afasias. Sí, la pérdida de la capacidad para manejar el lenguaje, ¿cierto? Esto parece coherente, sí, muy coherente, porque de pronto, cuando entramos a los síndromes neuropsicológicos, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que enfrentamos la dificultad de que los síndromes neuropsicológicos son silenciosos. Ah, claro, doctora, las afasias, por supuesto. Si tiene una afasia de Broca, lo que no puedes hablar, obvio que es silenciosa. No, una agnosia también es silenciosa. Una apraxia también es silenciosa. Y quiero que me entiendan cuando hablo de silencioso. Silencioso no me refiero a que no haya sonido. Silencioso me refiero a que nadie grita ni sale a las calles por esto. A eso me refiero con silencioso. Quiero que me muestren una marcha por las personas que padecen afasia. Una marcha por las personas que padecen agnosias. O un bloqueo de calle por las personas que no reciben atención a sus apraxias. Les pongo 100 ahorita al que me encuentro. No hay, señores. Hay bloqueos, hay paros, hay tomas de calles por enfermedades como el cáncer, por supuesto, por enfermedades como el SIDA.
Por supuesto, por enfermedades como el COVID, por supuesto. Pero por enfermedades que se catalogan como síndromes, como son las que nosotros vamos a ver, porque lo que nosotros vamos a ver como neuropsicólogos, señores, no son patologías, son síndromes. Un neuropsicólogo no atiende la patología, atiende el síndrome. Yo, cuando quiero trabajar sobre la imposibilidad de un adulto mayor de hablar y este adulto mayor padece la enfermedad de Parkinson, yo no atiendo el Parkinson, ni ninguno de los que está aquí. Atiendo la consecuencia que ese Parkinson deja e instala en la persona, y eso es el síndrome. Entonces yo atiendo sus síndromes afásicos, sus síndromes apráxicos o sus síndromes agnósicos, e inclusive sus amnesias. Pero el Parkinson no. Por eso en el anterior módulo, ¿se acuerdan cuando me decían, nosotros podemos diagnosticar? Yo les decía, por supuesto que llegamos a un diagnóstico neuropsicológico, pero que siempre debe respetar también la presencia de un especialista para hacer. Y el especialista, en este caso, pues va a estar vinculado a un área médica, porque nosotros trabajamos con lo que son síndromes neurobiológicos. Trabajamos con trastornos neurobiológicos. Por tanto, nuestros grandes aliados van a ser los colegas médicos neurólogos, neurofisiólogos, psiquiatras, geriatras, pediatras, endocrinólogos. Van a ser nuestros socios, van a ser nuestros aliados. Y es importante que armemos grupos y equipos multidisciplinarios. Esto es importante. Bien. Finalmente tenemos un otro hecho histórico que es en 1973, que es la guerra de Yom Kippur y que supone un programa, el surgimiento de los programas holísticos, el surgimiento de ya programas en los cuales hay un análisis o una combinación de varias disciplinas y varios campos de acción. Bien. Cambiamos un segundo de máquina y vamos a la siguiente. Ok. Bien. En la siguiente, sí, aquí. Ok. En la siguiente, vemos cuál es este desarrollo entonces histórico puesto como documentos específicos que ustedes pueden revisar en algún momento que tengan tiempo o que tengan que preparar, por ejemplo, un entrenamiento sobre estos temas, es importante conocerlo. Estamos hablando del Egipto antiguo, la primera descripción de tratamiento de lesiones cerebrales que vendrían a ser una especie de papiro, ¿no? Que existe físicamente, que es conservado, que hay muchas réplicas de esto. Y tenemos estos dos otras condiciones como papiros, que es el papiro de Evers, en el 1534 a.C. y el papiro quirúrgico en 1862 con algunas descripciones de esto que es básicamente hombres con heridas abiertas que atraviesan el hueso y que lo podemos ver inclusive en territorio nacional. Aquellos que viven en la ciudad de La Paz y que tengan la oportunidad de visitar Tiahuanacu o por lo menos al lado del Hotel Europa, el Museo de Tiahuanacu, se van a sorprender con las trepanaciones de cráneo que van a encontrar en este museo. Esto ocurría desde tiempos antiguos. Les estoy hablando de la cultura tiahuanacota, que es parte de nuestro territorio, pero me imagino que en la cultura maya, azteca, por supuesto en México, tienen que haber también este tipo de hallazgos, y lo mismo en Perú, en Ecuador, con quienes compartimos también mucha reserva cultural. Entonces, aquí en este documento que se tiene publicado en 1862, que es el papiro quirúrgico, que es Edwin Smith,
descubrió un papiro que se llama Luxor, que data de 1501 a.C., se describe el tratamiento de 48 casos, 27 de los cuales eran de traumatismos craneales, ¿no? Entonces, la palabra cerebro aparece por primera vez en distintas lenguas. Este es un dato muy interesante. Bien. Más adelante hablamos de los primeros datos médicos y supone entonces el inicio de la rehabilitación moderna, y esto nos lleva a 1649 con Pierre Chanet, que relata la reeducación del habla. Imagínense esto, 1649. La reeducación del habla y la lectura de un hombre que había sufrido una herida en la cabeza en 1645. Entonces, la herida fue en 1645 y en 1649, 4 años después, este científico relata cómo se procede para rehabilitar el habla en esta persona. 1673, el médico alemán Johann Schmidt concluye que la capacidad comunicativa de 2 pacientes afásicos mejora tras recibir, José Luis, entrenamiento. Oye, entonces aquí escuchamos en un documento ya formal la primera vez este término que supone entrenar como un proceso propio de la intervención. Estas publicaciones existen y ahí pueden ustedes encontrar algunas fotos en internet sobre esto, vale la pena considerarlo. Más adelante, eventos del 1800, tenemos lo que es el inicio de la rehabilitación moderna, tenemos la Guerra Civil Estadounidense, 1861 a 1865. Los primeros centros de rehabilitación de lesión cerebral se dan entonces a partir de esto. Soldados sobrevivientes heridos por disparos de la cabeza. Y por supuesto lo que tenemos es también las aportaciones de Paul Broca y Carl Wernicke. Paul Broca, el máximo expositor, a mi juicio, de la Escuela Neuropsicológica francesa, y Carl Wernicke, tal vez el más grande expositor de lo que es la Escuela Neuropsicológica alemana. Me imagino que ustedes han hecho una, por lo menos breve revisión de las 5 escuelas neuropsicológicas. Sabemos que la francesa es la más antigua, seguida por la alemana, la soviética, finalmente la americana o norteamericana y la que propondríamos como la latinoamericana. Más adelante, en la Guerra Mundial del 1914 al 1918, hablamos de Estados Unidos y de un hospital que se convierte en un hospital especializado en neurocirugías, precisamente de soldados con lesiones cerebrales, y se atienden en este reporte a 4.500 heridos. Tal vez aquí es donde surge un poco la idea de utilizar los procesos bélicos como espacios en los cuales se pueden realizar ciertas experimentaciones y donde podemos de alguna manera tratar de investigar el origen de ciertas cosas, ¿no? En Gran Bretaña vamos a tener también la participación de médicos neurólogos en trabajo con psicólogos que tratan de contribuir a lo que es el tratamiento de soldados con lesiones cerebrales, especialmente de aquellos soldados que no estuvieran catalogados como soldados con familia, de estos soldados que no sabíamos quiénes eran. Hay una película muy interesante que a veces a mí me hace pensar en esta situación, que es El Soldado Inglés. No sé si la vieron. Es una película clásica, vale la pena que la vean, se llama El Soldado Inglés y trata precisamente de un hombre que pierde sus recuerdos y que es atendido en un hospital, pero que nadie iba a reconocerlo, digamos, ¿no? No tenía visitantes, es muy interesante, es una película que ha sido ganadora de varios premios. En Alemania se crea una eficiente red de centros de rehabilitación
el primero en Colonia en 1914, y hemos visto que la Primera Guerra Mundial ha sido fundamental para esto, bajo la dirección de un científico que comienza a trabajar desde años anteriores, desde finales del 1800, en justamente tratamientos de rehabilitación a personas con lesiones cerebrales, que de alguna manera serían como los primeros indicios de lo que hoy en día conocemos como el trabajo de Barbara Wilson, ¿cierto? Barbara Wilson, como una de las autoridades en rehabilitación neuropsicológica en lesiones cerebrales, sin duda tuvo que haber tenido una lectura de todos estos materiales previos. Luego de la Primera Guerra Mundial ya empieza lo que nosotros llamaríamos el inicio de la rehabilitación moderna, y aquí pues tendríamos a Kurt Goldstein, que tal vez es uno de los autores que ustedes más han podido revisar, que es un neurólogo y psiquiatra alemán, pionero de la neuropsicología moderna, influyente en la creación de los centros de rehabilitación y que establece el primer instituto para la investigación de las consecuencias de las lesiones cerebrales, que va a hacer un trabajo realmente magnífico y que va a estar documentado en varios materiales bibliográficos. Popper-Ruther, el doctor Walter Popper-Ruther, es un neurólogo y psiquiatra alemán que investiga a los soldados que habían sufrido lesiones cerebrales tras la Guerra Mundial y hace un documento con respecto a lo que son las pérdidas y alteraciones cerebrales. Él publica el primer libro sobre rehabilitación de lesiones del cerebro, ¿no? Este es un libro muy importante que ha sido revisado por los que consideramos neurocientíficos modernos en la actualidad. Poquito más adelante, en 1939 a 1945, tal vez el más importante de los neuropsicólogos que conocemos en la actualidad, que supone la presencia de a quien consideramos el padre de la neuropsicología moderna, que es Alexander Romanov-Lurie. Él fue un neuropsicólogo con formación neurológica de base, un médico ruso. Él dirige un equipo de investigación en torno justamente a la presencia de lesiones cerebrales en personas que habían sufrido traumatismos cráneoencefálicos y desarrolla dos de las teorías más importantes de la teoría neuropsicológica. Por un lado, las unidades funcionales, que él establece son tres. La primera unidad llamada tono y vigilia, la segunda unidad llamada la unidad de almacenamiento y la tercera unidad, la de regulación. La segunda teoría dirigida a lo que son las zonas cerebrales, y él identifica tres zonas cerebrales. Las primarias o llamadas de proyección, las secundarias o llamadas de asociación y las terciarias o llamadas de síntesis. Estas dos teorías son planteadas por este hombre que es considerado el padre de la neuropsicología. Luego nos vamos a encontrar con Oliver Sandwich, que es un psicólogo británico. Él va a trabajar lo que es rehabilitación neuropsicológica, escribe un importante artículo sobre rehabilitación en personas con lesión cerebral precisamente posguerra mundial, y se refiere a tres métodos principales de rehabilitación: la compensación, la sustitución y el reentrenamiento directo. De nuevo, compensación, sustitución y reentrenamiento directo. Vamos más adelante y bueno, casi ya llegando al final, en esto que llamamos el surgimiento de los programas holísticos, vamos a tener a Yehuda Ben Yisai, que es un científico israelí de origen estadounidense. Él investiga cerca de 250 soldados que sufrieron lesiones cerebrales
En 1975 se van a establecer programas de tratamiento diurnos influidos por los trabajos de Goldstein y va a ser el precursor de los programas holísticos publicados ya en 1996. Finalmente, y antes de entrar a nuestro tercer tema, entonces vemos que cuando hablamos del desarrollo teórico de la rehabilitación, vamos a tener que establecer una diferencia entre lo que es rehabilitación y recuperación o tratamiento, porque no son lo mismo. La rehabilitación supone una manera de intervención neuropsicológica que puede generar la recuperación o tratamiento de un caso, pero no es exactamente sustituto de la palabra recuperación o tratamiento. Hay casos en los cuales la recuperación y tratamiento va a estar vinculado a otro tipo de factores y a otro tipo de intervenciones, como por ejemplo las intervenciones farmacológicas, ¿no? Esto es importante que nosotros también sepamos reconocer. La misma Bárbara Wilson, en una publicación del 2019, nos habla de que la rehabilitación exige bases teóricas amplias. La rehabilitación debe nutrirse de elementos que tienen que ver con lo que son el funcionamiento cognitivo, el aprendizaje, la emoción, la evaluación, la identidad del propio paciente, la contextualización de qué es lo que está sucediendo en ese caso para llegar precisamente dentro de este procedimiento diverso a lo que es un enfoque holístico del tratamiento y de la rehabilitación de un paciente. Bien, ¿qué eventos trascendentales entonces tenemos cuando hablamos de la rehabilitación? Vamos a hablar de que hay un gran aporte a la teoría de la rehabilitación a partir de soldados sobrevivientes de guerras, fundamentalmente con lesiones cerebrales y dos tipos de consecuencias básicas: pérdidas de lenguaje y pérdidas de memoria. Básicamente, esas son las vertientes iniciales de la rehabilitación. Segundo, la necesidad de contar con centros especializados a partir del surgimiento de estas personas que requerían intervenciones especiales. Comienzan a surgir centros y hospitales que hasta el día de hoy hay varios de ellos que son muy prestigiados y que permiten la rehabilitación realmente muy eficiente o efectiva de pacientes. Y el tercer evento trascendental va a ser las aportaciones en torno a lo que es la teoría de la reeducación y que va a ser fundamental para entender que la rehabilitación supone también el tener la oportunidad de educar nuevamente a una persona. Si quisiéramos resumir todo lo que hemos hablado en esta segunda unidad, hay una gráfica, un texto en realidad, en base al cual les podemos presentar esta gráfica de García en 1919, que divide el trabajo en tres periodos, la historia de la rehabilitación. El periodo constitutivo, que supone la Primera Guerra Mundial, el periodo de expansión, la Segunda Guerra Mundial, y el periodo de consolidación, que supone la Tercera Guerra de Yom Kippur. En el caso del primer periodo, tenemos como escenario básicamente el centro de Frankfurt, que supone el primer centro de rehabilitación de lesiones cerebrales, con contribuciones que hizo Goldstein. Goldstein no pudo terminar su vida en su lugar de origen, no pudo mostrar su material teórico, el más importante, en Europa, sino en Estados Unidos, y tuvo que emigrar. Y por tanto Goldstein se instala de manera muy categórica en los Estados Unidos, y él plantea lo que es la rehabilitación del lenguaje como uno de los elementos más importantes. En el periodo de extensión, en la Segunda Guerra Mundial, está el surgimiento del Centro Oxford en el Reino Unido, a partir de la Universidad de Oxford,
programas de tratamiento diurno para hombres con lesiones agudas, que surge justamente de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, y en las cuales ha habido una gran contribución de las teorías de Luria y de Sandwich. Esto contribuye a lo que es el modelo de la rehabilitación básicamente cognitiva. Y en el tercer momento, que hablamos del primer programa conocido como rehabilitación cognitiva, y que va a dar paso también a un programa de entrenamiento diurno y que va a tener las contribuciones de Diller dentro de este postulado de lo que es la rehabilitación holística. Entonces, en las épocas más recientes tenemos nuevos actores, donde podemos encontrar a George Vigatano de 1986, con una premiación que se hace al centro de la ciudad de Oklahoma. Es un trabajo muy comprometido de él. Tenemos también a Christensen, que fue una estudiante de Luria, una discípula de Luria. A ella se le debe el nombre de Luria Christensen, que ustedes han debido alguna vez tal vez manejar, leer o conocer. Hay, en la prueba de Luria hay el Luria Nebraska y el Luria Christensen, porque en realidad Luria nunca desarrolló la prueba. Lo que hizo Luria fue escribir el libro. El libro El cerebro en acción es el libro que contiene la prueba original de Luria, ¿sí? Y en los tiempos actuales, a partir del 1996, se posiciona como tal vez hasta la actualidad una de las más importantes neuropsicólogas en términos de rehabilitación, la doctora Barbara Wilson, en el centro que ella tiene ya hace muchos años dirigiendo con mucho éxito en Europa, ¿no? Este es un poquito el recorrido y creo que con esa terminamos esta segunda parte. Preguntas hasta ahí, antes de entrar al último segmento de nuestra clase. Como siempre, los que ya hablaron, procuramos que no hablen para dar paso a los que no hablaron todavía. A ver, de los que no han hablado todavía. Flavia, usted nos dice quiénes. A ver, nadie de los que no ha hablado. Aquí hay uno. Juan Carlos, correcto, Juan Carlos. Muy buenas noches. Realmente es un gusto volverla a ver y poder cursar justamente este módulo con usted, señora doctora. Bueno, yo quisiera un poquito, no sé si es que usted tiene la experiencia de haber leído completamente el trabajo de Luria. Este de Cerebro en Acción me parece que es un libro excelente. No sé si usted nos puede comentar sobre la apreciación suya con respecto, digamos, a todo lo que ha descrito Luria en comparación a la neuropsicología que tenemos ahora. Porque ha habido un boom de libros, básicamente neuropsicología y neurología del comportamiento y neuropsiquiatría, que básicamente son primas hermanas todas, ¿no? Entonces, quisiera por favor escuchar un comentario suyo sobre esto. Sí, mire, yo tengo una experiencia que sí me gustaría compartir con usted. Bueno, y con todo el curso, no solo con Juan Carlos, ¿no? A él nomás le había dicho así, ya. Con todos. Tuve la fortuna de tener aquí en mi casa a un alumno directo de Luria, como fue el doctor Alfredo Ardila. El doctor Ardila, en un viaje que hicimos a Samaipata, yo lo llevé a conocer el fortín de Samaipata, que son unas ruinas arqueológicas. ¿Usted está en México, Juan Carlos? ¿Sí? ¿Usted es de México? ¿Estoy bien? No, yo soy paceño. Usted es paceño. Teníamos un estudiante de México, no sé quién es el que está en México. Aquí en Santa Cruz, así como en La Paz, en Tiahuanacu, aquí en Santa Cruz hay unas ruinas que son las del Fortín de Samaipata y quedan como carretera a 3 horas y media de aquí, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y yo tuve ese tiempo, 3 horas y media, para que ustedes tengan una idea, de conversar con el doctor Ardila sobre Luria.
Y él me contaba las veces que él lastimosamente no lo tuvo como profesor formal. Cuando él llegó a Moscú a hacer su doctorado en neuropsicología, ya Luria estaba un poco retirado y lo que hacía era un trabajo en su laboratorio. Un laboratorio que lo mantienen hasta ahora en la universidad. Y él, colombiano, latinoamericano, pues había sido muy impactado por los libros de él. La obra de Luria es muy extensa, procesos cognitivos superiores, las funciones, corticales superiores, el cerebro en acción, por supuesto, y tiene una gran colección de materiales escritos al respecto. Y entonces en Ardila surgió un poquito la duda de quiero conocer a este señor del cual he leído tantos libros y terminó haciéndose un buen amigo de él, ¿no? De tanto recogerlo del laboratorio todas las noches y llevarlo, acompañarlo hasta su casa. Y lo que suponía conversar con este señor, lo que suponía, yo valoro mucho, ¿saben qué? El que me puedan pasar una taza de café o el que yo pueda pasarle una taza de café a alguien. Y les voy a decir por qué lo valoro. Porque creo que las cosas más importantes de la vida se hacen cuando uno es capaz de servir a una persona. Y creo que Ardila cuando nos contaba, porque yo estaba en ese auto con una estudiante mía, Carol Argote, cuando él nos contaba junto con su esposa, Mónica Rosselli, que es un gurú de la neuropsicología infantil, ¿cierto? Una muy buena amiga, una persona a la que queremos mucho. Cuando ella nos contaba, nosotras escuchábamos, el que hablaba era él, las tres mudas, ¿no? Y él hablaba y nos contaba cómo era esta relación con Luria. Él decía que Luria nunca quiso hacer una prueba, por eso él escribió el libro. Y si usted lee el libro, yo antes lo que hacía con mis estudiantes era hacerles leer el libro y que hicieran la prueba de Luria. O sea, tenían que ellos crearla en base a la lectura. Juan Carlos, mi impresión es que nadie ha superado a Luria. No sé si algún día lo van a superar. Lo que yo creo que sí va a pasar es que van a haber personas que continúen su trabajo. Lamento mucho la muerte del doctor porque el doctor Ardila no iba a escribirlo él, iba a escribir yo un libro que se iba a llamar Luria desde la perspectiva de Ardila. Ese es el libro que yo había decidido escribir con el permiso del doctor Ardila, con las fotos y los materiales que él muy gentilmente iba a compartirme, porque los alumnos directos de él han intentado seguir, y tal vez uno de los que usted va a poder leer ahora, y que lo invito a que lo lea, es el doctor Jordi Peña, el creador de la Prueba Barcelona. El creador de la Prueba Barcelona, que es un buen amigo nuestro también, está sacando su última edición del libro, yo creo que ya está en publicación, que es la adaptación del test Barcelona a 19 dialectos latinoamericanos, ¿no? Entre los cuales está el nuestro, por si acaso. Nosotros, Bolivia, hemos participado y vamos a ser parte de esa adaptación de la Prueba Barcelona lingüística, solo lingüística. Él ha planteado, Juan Carlos, un cuarto bloque. Luria planteó 3, primero, segundo, tercero, y sin desmerecer al maestro y sin hacer a un lado al maestro, el doctor Jordi Peña propone un cuarto bloque. Hay posiciones disidentes, hay autores como por ejemplo Luis Quintana Rojas, que es un grosso de la neuropsicología latinoamericana, creador del primer programa de maestría en México en la Universidad de Puebla, que disiente de esta opinión, por ejemplo, para Quintanar, Luria no va a ser superado nunca y no debiera ser reescrito, si usted quiere ponerlo en esos términos. Yo tengo una posición más intermedia. Yo pienso que Jordi tiene razón en algunas cosas
y creo que el doctor Quintanar tiene razón en otras. Creo que un neuropsicólogo que se respete no puede no leer a Luria. No puede. Es como si yo fuera psicoanalista y no leyera a Freud. Así sea lacaniana, tengo que leer a Freud, ¿me entienden? Porque ustedes saben que hoy el psicoanálisis tiene el lacaniano y el freudiano. Pero psicoanalista que se respeta no puede no leer a Freud. Pues pienso yo que neuropsicólogo que se respeta no puede no leer a Luria. Tiene que leer a Luria. Entonces, hay una cantidad de libros y yo le doy una buena noticia. Hemos recibido una primera dotación de libros que nos ha llegado de Argentina y tenemos otra segunda que ayer me confirmaron la están entregando al papá de una persona que está aquí en la sala, que vive en Buenos Aires, al papá de Gabriela Ferriel. Gabriela Ferriel nos ha traído un primer lote de libros que nos ha sido donado por una persona, el doctor Oscar Palacios de Argentina, que tiene y comprende la colección completa de los libros de Luria y que vamos a poner a disposición de todos los que quieran leerlo, ¿no? O sea, estamos habilitando dentro del Instituto de Neurociencias libros muy antiguos, tenemos libros en varios idiomas porque hemos recibido donación de personas que se formaron, chicos, no como ustedes, que son las primeras generaciones en Bolivia, tuvieron que ir a Francia, tuvieron que ir a Bélgica, tuvieron que ir a Alemania, tuvieron que ir a Australia, tuvieron que ir, por supuesto, a Estados Unidos a formarse, y de a poquito, sin querer, estamos recibiendo donaciones de toda esa gente que nos escribe y nos dice, los estudiantes de ustedes los van a leer. Parece que ellos piensan que nosotros sí leemos, ¿no? Qué bueno que piensen así. Entonces, estamos recibiendo, y yo me comprometo, Juan Carlos, a en cuanto me lleguen los libros de Luria, así no sea ya usted mi estudiante, a través de María Esther, voy a agarrarme de María Esther para esto, hacerle llegar el listado de los libros. Y ojalá en algún momento que usted venga a Santa Cruz, va a ser un gusto para nosotros recibirlo. Esos libros ya no se imprimen más, ¿no? Las ediciones de Luria han sido descontinuadas. Me temo que al fallecimiento de él, durante unos años todavía, hasta el año 1989 fue la última edición, pero después ya no se editaron más. Entonces son, sí, libros de colección, pero creo que no podemos desmarcarnos desde la clínica de este gran autor, ¿no? Luria, yo pienso que no va a ser superado, sino puede ser continuado. ¿Mm? Bien. Muchas gracias. Claudia, con usted y vamos al tercer tema. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches a mis compañeros. Quería comentarle, en la escalera que nos muestra de todo el origen de la rehabilitación, vemos desde Egipto hasta 1973. ¿Cómo hace para poder entrar todo este aporte de Latinoamérica, como usted nos estaba hablando del doctor Ardila, que es lo que hemos estado estudiando? ¿Cómo es que se llega a lograr estar en esa escalera? ¿Qué se necesita para que todo este trabajo que han estado nuestros investigadores en neuropsicología, en la rehabilitación, puedan ingresar en esta escalera? Eso quería consultar. Sí, yo creo que se necesita personas corajudas, como espero que sean ustedes, para comenzar a escribirlo. Yo tuve la fortuna de ser coeditora con el doctor Ardila de un número monográfico de la revista de Neuropsicología y Neuropsiquiatría que edita la ALAN, un número monográfico que se llama La neuropsicología en Latinoamérica desde sus precursores fallecidos. Eso escribimos el año 2018 con el doctor Ardila. Jamás pensamos que ahora hay que incorporarlo a él, ¿cierto? Por supuesto, voy a pedir el privilegio de hacerlo, porque la idea de ese artículo fue mía. Ese artículo se lo propuse aquí en mi casa al doctor Ardila en la cocina cuando falleció el año anterior, el 2017, Juan Enrique Azcuaga, uno de los fundadores de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología.
que para entonces, chicos, me temo que estaba enemistado el grupo de Ascuaga con el grupo de Ardila. Se forma la ALAN, chicos, que es la Asociación Latinoamericana, porque Ardila y sus cercanos salen de la SLAN por una diferencia teórica, me temo. Entonces, cuando fallece el doctor Enrique Ascuaga, estaban distanciados ellos dos. Yo conocí a Ardila cuando yo era muy jovencita, cuando yo estaba preparando mi tesis de grado licenciatura y el doctor René Calderón me dio la oportunidad de ser yo quien conduzca al doctor Ardila desde los lugares donde él estaba a los auditorios, y ahí pude conocer a una persona realmente increíble de quien no me distancié nunca más desde ese entonces. Entonces sentía la confianza de decirle, a ver, doctor Ardila, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, usted estará o habrá estado disgustado y no me voy a meter en por qué con el doctor Ascuaga, pero Ascuaga es un fundador de la neuropsicología en Latinoamérica y no podemos dejar que su muerte sea sin trascendencia. Y él dijo, tiene razón. ¿Qué propone? Escribir sobre él. Y me dijo, ya, escribamos sobre él y sobre otros que ya murieron. Y por eso ese artículo incluye autores brasileros, mexicanos, uruguayos, muy importantes que contribuyeron al desarrollo de lo que en ese texto, si ustedes lo leen, en ese artículo, yo postulo como la neuropsicología latinoamericana. ¿Cuándo vamos a aparecer, Claudia? Cuando usted escriba un artículo que diga la neuropsicología latinoamericana por Claudia Rita Pérez Durán y mencione a las personas que contribuyeron. Mientras nadie los nomine, mientras nadie diga que somos una escuela neuropsicológica, no vamos a aparecer en los libros. Entonces, ¿qué necesitamos? Producción, necesitamos libros, necesitamos artículos de ustedes. Él hizo un trabajo impresionante. Ardila tiene una cantidad de publicaciones impresionantes que felizmente son reconocidas en todo el mundo hispano y también en el mundo del idioma inglés, porque él fue el primer latinoamericano que cruzó la frontera de México, que cruzó la frontera y escribió de igual a igual con gente como la gente de la escuela de Boston, como Benson, ¿cierto? Y él, no fue fácil. El precio, Claudia, fue muy alto, porque yo me temo que una de las características que tenemos los latinoamericanos es que nos cuesta un poquito valorar al que se va. Valoramos al de afuera, pero no al que se va. Es diferente. O sea, valoramos a un Luria porque es ruso, pero nos cuesta valorar a un Ardila porque es colombiano, es decir, es de aquícito, o sea, nada que bueno, o sea, es muy, muy cerquita, entonces no lo valoramos como valoramos, digamos, entonces yo creo que es trabajo de ustedes, nueva generación de neuropsicólogos, seguir trabajando eso y yo creo que pronto. Bien, entramos al tema 3, rapidito. Ahora sí la espinita para Belén y para José Luis también. Aquí viene la espinita. Debiéramos hablar de una intervención neuropsicológica, señores, y no de una rehabilitación. ¿Por qué? Porque el panorama más grande lo da la intervención. Miren qué supone una intervención neuropsicológica. Supone una habilitación que está relacionada con lo que es estimulación y activación primaria y supone también una rehabilitación propiamente dicha, que supone una sustitución, activación o estimulación, integración y restitución. Por tanto, eso supone una activación secundaria.
La activación primaria es la habilitación. La activación secundaria es la rehabilitación. A este respecto vamos a hablar durante todas estas semanas siguientes, pero yo he rescatado para ustedes dos tablas, que nos permite sintetizar un poquito la diferencia entre la una y la otra. La definición de habilitación neuropsicológica va a ser proceso de mejorar, aquí está José Luis, mejorar o desarrollar las habilidades y funciones existentes en el paciente y que se centran en fortalecer capacidades residuales. En esta categoría entra lo mismo, un niño que todavía no sabe leer o un joven que puede leer mejor. En ambos. ¿Qué pasa con el concepto de rehabilitación neuropsicológica? Proceso de restaurar o mejorar las funciones cognitivas y conductuales perdidas o afectadas debidas a una lesión cerebral. En estas personas que están perdiendo algo es en las que aplica la palabra re. ¿Por qué re? Si ustedes recuerdan, mi definición etimológica de lo que es rehabilitación supone volver atrás. Eso es re. No puedo rehabilitar algo si la persona no tenía previamente habilitado eso. ¿Está claro? A ver, vamos a suponer que Daniela López es gimnasta. ¿De acuerdo? Entonces, si yo en este momento le pido a Daniela López que me haga un rondón fliflá, claro, ella ha hecho así como para decir, a ver, ¿qué cosa es eso? Un rondón fliflá, los que saben un poco de gimnasia, saben de lo que estoy hablando, supone como una rueda que termina en dos pies, y de ahí yo me lanzo hacia atrás como hacia un arco, pero que es con salto. Ella podrá decir, uy, a ver, no sé, doctora, por ahí me quiebro la espalda, pero si quiere lo intento, ¿cierto? En el caso de ella, que cuando hace la carrera se frena y dice, no, doctora, no, yo tengo que ensayar de nuevo, haré flexibilidad, un ratito entrenaré un par de semanas porque me voy a quebrar. Claro que lo sé hacer, pero no sé si puedo hacerlo, ¿cierto? Si ella se hubiera lesionado y por esa lesión dejó de hacer este ejercicio, por supuesto con una lesión en curso, corresponde una rehabilitación. Pero si Daniela López nunca hizo un rondón fliflá, y yo quiero que ella lo haga, no será rehabilitación, será habilitación. Yo voy a desarrollar en ella una habilidad que ella no tenía. Distinto a devolverle a una persona una habilidad que ya tenía previamente. Entonces, es diferente el concepto de una y otra. Los objetivos. Veamos cuál es el objetivo principal de la habilitación neuropsicológica. Potenciar, José Luis, potenciar las habilidades y capacidades actuales del paciente, ¿cierto? Mientras que rehabilitación va a tener como objetivo recuperar o restaurar las funciones cognitivas y conductuales perdidas debido a una lesión cerebral. ¿Cuál es el enfoque principal de la habilitación neuropsicológica? Desarrollo y mejora de las habilidades existentes, por tanto son, como decía el objetivo, potenciadoras, y en la rehabilitación va a suponer la restauración de las funciones perdidas o deterioradas. Ejemplos. En habilitación, ayudar a un paciente, y aquí sí tenemos un daño cerebral, a mejorar su memoria, no a recuperarla. Si quisiéramos que el paciente recupere su memoria, sería una rehabilitación. Aquí decimos mejorar.
partiendo del supuesto de que él no perdió la memoria, sino que por X o Y razón necesitamos que ahora se apoye más en su memoria de lo que antes se apoyaba. En cambio, el ejemplo en la rehabilitación va a suponer ayudar a que un paciente, por ejemplo, con un traumatismo cráneoencefálico, recupere sus habilidades de memoria y atención, porque no sabe quién es, no sabe dónde está, no sabe qué cosa hacía antes de la lesión, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser los resultados esperados en un caso y en otro? En el primer caso, de habilitación neuropsicológica, va a ser mejorar las habilidades actuales del paciente, pero no necesariamente la restauración completa de funciones perdidas. No trabajamos en las funciones perdidas. En la habilitación hablamos de mejorar lo que el paciente originalmente no había desarrollado, mientras que en la rehabilitación queremos restaurar de manera parcial o completa las funciones cognitivas, conductuales afectadas. Para el tratamiento, en el caso de la habilitación, puede incluir terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos y otros profesionales de salud especializados. En la rehabilitación implica una variedad de profesionales en los cuales podemos además requerir de profesionales con especialidades médicas, terapeutas de rehabilitación, logopedas y, por supuesto, neuropsicólogos. En cuanto a la evaluación continua, en la habilitación se evalúa y ajusta regularmente al paciente para adaptar las necesidades que van cambiando en él, casi en un esquema que no sé si ustedes me siguen en metodología de la investigación educativa, lo que se llama la investigación-acción. No sé si me siguen con este concepto de investigación-acción, que es la base de la docencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué supone el esquema metodológico de investigación-acción? Yo trabajo con un grupo de personas y rápidamente como docente identifico problemas. Rápidamente, no esperando que pase el semestre, el módulo o el curso, voy planteando soluciones. Esto es lo que hace un trabajo de habilitación. Regularmente mide, va viendo si su acción está siendo favorecedora para el paciente o no. En el caso de la rehabilitación, la evaluación va a ser continua, va a ser especializada, va a requerir del seguimiento de un proceso y un ajuste del plan del tratamiento, pero los planes son a más largo plazo. Yo no puedo plantear una rehabilitación de 2 sesiones, por ejemplo, pero sí puedo plantear una habilitación de 2 sesiones. Por tanto, la habilitación puede ser un proceso más corto, mientras que la rehabilitación generalmente es un proceso bastante más largo. Esta es la última. Y con esto terminamos. Aquí tenemos un poquito una tabla que les permite ver qué supone los tipos de intervención neuropsicológica en habilitación neuropsicológica y rehabilitación neuropsicológica. Cuando hablamos de habilitación, básicamente estamos hablando de 2 cosas: estimulación e integración. Mientras que cuando hablamos de rehabilitación, hablamos de estimulación, integración, sustitución, restitución. Son 4 diferentes modelos. La duración del tratamiento, decía hace un momentito, la habilitación puede ser corto como puede ser a largo plazo, mientras que en la rehabilitación suele ser a largo plazo. No me detengo aquí porque a lo largo del módulo vamos a ver las diferencias entre esto de estimulación, integración, sustitución y restitución. Y bueno, una bibliografía que les va a servir para consultar lo básico que hemos planteado durante esta noche. Último espacio de preguntas en los minutitos que nos quedan. Va.
Doctora, buenas noches. Para saber si he entendido bien, por ejemplo, estos casos de dislexia, discalculia, como son niños o personas que no han tenido tal vez la habilidad adquirida, ¿sería un caso de habilitación? Si es una dislexia, no. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Con usted vamos a responder. ¿Qué supone dislexia? Dificultades específicas para la lectura. ¿Qué significa alexia? Sin lectura. Pérdida, pérdida. Ajá. El A, chicos, si no tengan miedo, es pérdida. Pérdida de la capacidad significa A. Entonces, de alguna manera usted está en lo correcto cuando dice, cuando se presenta un caso de dislexia, que supone dificultad en la capacidad para leer, deberíamos trabajar a nivel de una habilitación dependiendo el grado del niño. ¿En qué grado es una habilitación y en qué grado es una rehabilitación, Daniela? Sería en el caso en el que el niño tal vez ya debería de tener las habilidades para leer. ¿Años? Dígame años. Se consoliden sí hasta los 7 años, 7, 8 años. Bien, 8, 9, 10 en adelante, rehabilitación. ¿Cierto? Rehabilitación. De ahí en más, porque como dice Daniela, debiera estar consolidada a no ser que haya alguna razón que justifique. No justifica, chicos, no es justificativo el divorcio de los padres. No, eso no justifica una dislexia. En el caso de la dislexia, la dislexia es catalogada como un trastorno del neurodesarrollo. Por tanto, su origen es neurobiológico. Hay una anomalía en el funcionamiento de ese cerebro. Pero si el niño tiene 4 años, si el niño tiene 5 años, aún si el niño tiene 6 años, esa dislexia propia de 6, porque a los 4 no todas las guarderías enseñan a leer, felizmente, felizmente. Algunas opetitas sí, pero las más no. No ahora, porque eso cambia, chicos. Los modelos educativos cambian. A ver, yo asumo que la mitad de ustedes, sí, ya sé que estoy en hora. Yo asumo que la mitad de ustedes tienen 30 años. A ustedes es posible que en kinder les hayan enseñado a leer y escribir. Es posible, porque el modelo en ese momento decía que los niños debían leer y escribir en kinder. Hoy eso ha sido corregido. Como fue corregido para aquellos que tienen más de 40 años. Los que tienen más de 40 años no escribían en kinder. Los que tienen 30 años es probable que sí. Se hizo un estudio sobre calidad de letra. ¿Quién ganó? ¿Los de 50 o los de 30? Calidad de letra. ¿Quién ganó? A ver, Guara, que nos hable ya que tiene la manito levantada. ¿Quién ganó? No sé, el doctor estaba levantando para hacer una pregunta. Ahora yo se la hago a usted. ¿Quién ganó? ¿Los de 50? Los de 50, correcto. Los que no habían sido forzados a escribir antes de tener la madurez para hacerlo. Pero eso va cambiando, por eso les digo, va cambiando por generaciones, ¿no? Es muy interesante eso. Entonces, Daniela, sí entendió bien, desde mi punto de vista, creo que usted sí entendió bien. Vamos a la última pregunta. Ya con esto nos vamos, porque ya sé que me pasé 3 minutos. A ver, Guara, dejemos la pregunta ahí a usted, ya que levantó la manito. Va. Sí, doctora, mi pregunta era en esto del proceso de habilitación.
rehabilitación, ¿cómo se pueden establecer metas realistas para y cuál es la importancia? Es una expectativa alcanzable. Eso depende, como en la ¿Me mayoría escuchó, de los... doctora? Eso depende, sí, sí le escuché. Eso depende, como en la mayoría de los trabajos de tesis de ustedes, del caso que estemos viendo. Cada caso, señores, en neuropsicología es único. Cuando los tesistas que yo tengo venían y me decían, es que doctora, tengo 2 pacientes, o tengo 3, o tengo 6, y me decía, no sé, tal vez necesito 300, o necesito 100, o necesito 50. Yo les decía, un ratito, la base de la investigación neuropsicológica no marca en patología, a grandes cantidades de poblaciones, porque la neuropsicología asume que cada caso es único. La rehabilitación, señores, no se plantea en bollo, no es en manada. La rehabilitación suele ser un proceso, la rehabilitación es un proceso individual, es un proceso individual. ¿Qué marca, qué nivel se establece para cada paciente? El que cada paciente necesita. En el modelo que yo les voy a plantear, que es un modelo que yo he desarrollado para sistematizar la información, ustedes verán que a mí me gusta sistematizarla mucho. Les voy a mostrar de qué manera podemos llegar a establecer objetivos coherentes con cada uno de los casos. Así que aguárdenme un poquito, Guara. ¿De acuerdo? Bueno, Está bien, doctora. muy bien. Excelente. Última noche, y porque somos tolerantes, ¿cierto? Última noche con tantas cámaras apagadas. Desde la próxima, volvemos a la metodología. Cámara apagada, está bien, vaya tranquilo a comer, al cine, a donde quiera, pero no me ocupe campo aquí. Yo necesito cámaras prendidas. No pueden tenerlas, chicos, vayan tranquilos. ¿Sí? Pero yo prefiero estar con personas a las que puedo ver, con las que puedo decir, bien Claudia, o bien Zulma, o bien Angélica. No nombres. Para eso me quedo con las listas que tengo de ustedes y listo. Si lo que quieren son los 2 puntos de asistencia, estoy dispuesta a dárselos. Se los doy, pero no vengan. No vengan. ¿Sí? Y les explico la razón. Esta es la última oportunidad que tengo para trabajar con ustedes, porque trabajar con un paciente real no es sencillo. Debemos modular muchas cosas, debemos modular la voz, debemos modular la mirada, debemos modular hasta el manejo de manos, debemos saber cómo hacerlo. Y eso no lo puedo ver, chicos, si veo el nombre. Necesito ver los rostros, ¿sí? No los estoy riendo. Última vez, solo les estoy pidiendo de la forma más educada. Última vez que tengo cámaras apagadas. Desde la próxima voy a pedir a Flavia que me haga el favor. Cámara apagada, sala de espera. Cuando ya esté listo, nos dice, ya llegué, lo metemos de nuevo. ¿Está bien? Un favor, doctora. Quisiera igual pedirle como el anterior módulo que los que tenemos problemas justamente con el transporte o eso podamos tener, no sé, una lista como ha hecho el anterior para que Con todo podamos gusto. tener una... Por favor. Con todo gusto, Juan Carlos. Por eso les digo, yo me acuerdo de Angélica que me decía, doctora, yo salgo del trabajo, pero hasta que llego, y la vimos, ¿cierto? La vimos varias veces en el taxi, en el trufi. Yo entiendo eso. Pero ya a esta hora, Juan Carlos, usted me va a dar la razón, ya son las 9 de la noche, todas las cámaras deberían estar prendidas, ¿cierto? Acepto eso los primeros minutos, ¿sí? Entonces, por favor, de la forma más cordial, los invito. Me voy a poner bonita para que no sea una tortura que me vean, ¿sí? Prometo ponerme bonita. ¿Está bien? Para que digan, ay, no, como semejante defensa encima tenemos que verlo con la cámara. Ya voy a lograr que el estímulo sea bueno. Miren, un lugar bonito, me he venido en una pared blanca, no es muy distráctil. Entonces,
Me voy a poner de mi parte. Entonces, háganme el favor también de poner ustedes. ¿Está bien? Perdón, eso le pido por favor, doctora, porque a veces hay gente, me incluyo, que a veces tenemos reuniones hasta tarde. Hay 2 veces al mes, por decirle que yo tengo reuniones incluso hasta las 10 de la noche, y creo que también Beatriz tiene unas reuniones en la universidad y otros colegas igual. Entonces, ¿Cómo no? vamos a mandarle un mensajito que no tengamos esa dificultad, Claro que por sí. favor. No solo eso, yo acepto que Martín me diga, doctora, estoy con problemas de señal, le pido, hoy voy a estar con la cámara apagada, no tengo problema. Pero Martín tiene que buscar un mejor lugar la próxima semana, ¿cierto? Siempre está bien, bueno, tenemos que buscar, ¿sí? Está bien. Ok, vamos a pasar el formulario de nuevo para saber quiénes tienen dificultades y considerar. Listo. Chicos, nos vemos el día jueves. Un gusto volver a vernos. Muchas gracias, doctora.